Y es un grato placer saludarles en esta emisión de El Mundo desde el Sur. En esta emisión vamos a abordar lo que ocurre en Ecuador cuando faltan pocos días para renovar las principales autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo en este país suramericano. Para estos comicios están convocados más de 13 millones de ecuatorianos a las urnas el próximo 9 de febrero. Esto para elegir al binomio presidencial para el periodo 2025-2029. También se renovarán los cargos, como hemos ya mencionado, de los 137 miembros de la Asamblea Nacional y de acuerdo con la norma electoral ecuatoriana están establecidos 2 vueltas o un balotaje. Sin embargo, puede evitarse si el binomio consigue, por ejemplo, la mitad más 1 de los votos en la primera vuelta o el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales, esto sobre la votación lograda por el binomio ubicado en el segundo puesto. De haber balotaje, por supuesto, se realizará la elección el día 13 de abril. Hay 16 candidatos, entre ellos 14 hombres y 2 mujeres. Por el momento, hay 2 candidatos fuertes. Estamos hablando del actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y de la lideresa de la Revolución Ciudadana en este país, Luisa González. Esta nación entonces atraviesa una crisis dimensional y de esto estaremos hablando en esta emisión. Vamos de inmediato también con la pregunta del día. Ya la vamos entonces a desplegar y recordamos a través de nuestras redes sociales lo siguiente, especialmente en nuestra cuenta de Telesur en Telegram. A lo largo del día hemos estado sondeando la opinión de los usuarios sobre el tema de Ecuador y también las venideras elecciones. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que le hicimos al respecto, pero vamos a recordarla a los participantes lo que hemos preguntado. Ahí tienen también el código QR. En medio de la crisis política y la violencia que atraviesa Ecuador, ¿qué futuro cree que le puede esperar al país tras las elecciones? Tiene varias opciones. ¿Mejorará un cambio, el liderazgo? La segunda, ¿seguirá empeorando si no hay reformas profundas? Tercera opción, ¿no cambiará mucho debido a la falta de consensos? O la cuarta, el futuro depende de cómo se maneje la seguridad y la economía. Si todavía no ha participado, aún puede hacerlo a través de Telesur en Telegram, porque más adelante estaremos revisando y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Así comenzamos entonces la presente emisión. Y por supuesto, para profundizar sobre este escenario, hemos invitado a la doctora Ivonne Telles. Ella es experta en leyes internacionales y nos acompaña desde Ecuador, específicamente desde la capital, en Quito. ¿Cómo estás, Ivonne? Bienvenida a Telesur. Muy buenas noches, Aarón. Muy bien, muchas gracias. Fíjate, Ivonne, hay entonces una crisis multidimensional, como hemos mencionado al principio de este programa en Ecuador. Más allá entonces de las encuestas, ¿crees que exista la posibilidad de un cambio de gobierno en este país? Porque justamente ha logrado calar en el escenario, en el imaginario colectivo de Ecuador, en las propuestas regresivas de la ultraderecha, representadas en el gobierno de Daniel Noboa. Bueno, en efecto, yo creo que estamos hablando, sí, coincido, de una crisis multidimensional y no solamente en los aspectos económicos, sociales, de seguridad, sino creo que también en esta conciencia ciudadana respecto de cómo la gente puede estar viendo un progresivo retroceso en los derechos, en todas aquellas conquistas sociales previas e inclusive también en una degradación del Estado de Derecho y en una fractura del orden constitucional. Pese a todo eso que nosotros estamos vivenciando, pareciera que se prioriza muchas veces, diría yo, la inmediatez de la noticia, la ligereza del mensaje, quizás la forma en que, por ejemplo, el candidato presidente llega a un electorado joven, que parece es donde está en este momento su voto más fuerte. Y pareciera también que de manera muy rápida y muy ligera se olvidan situaciones tan graves y tan profundas como, por ejemplo, la crisis de los 4 niños de las Malvinas o la crisis eléctrica que acabamos de pasar hace unos meses, o inclusive, por ejemplo, la situación diplomática con México, la invasión a la embajada, solamente por mencionar algunos aspectos. Entonces, creo que hay un sector muy fuerte también en el país que ha hecho o se mantiene en una postura firme respecto del cuestionamiento de estas medidas que representan, en efecto, un retroceso
insisto, a estas conquistas sociales, hacia un Estado funcional. Pero todavía creo que eso es un poco complejo. Estamos viendo que las encuestadoras, bueno, en esta guerra de encuestas vemos nosotros algunas cifras que dan por ganadora a Luisa González, otros a Daniel Noboa, incluso desde el candidato presidente se ha instalado un poco este discurso de que se va a ganar en la primera vuelta, como un efecto amedrentador. Entonces, claro, obviamente esto va a depender de la encuestadora, pero lo que sí es evidente es que hay una gran polarización, hay una división y ahorita la guerra está en captar aproximadamente un 14% que se demuestra indeciso. Ivonne, te voy a pedir que te mantengas en pantalla porque voy a compartir una información que nos ha preparado producción sobre la propuesta de gobierno de Luisa González desde la otra cara. Hay detalles entonces en torno a un plan de seguridad de la contrincante de la banderada política entonces de la Revolución Ciudadana. Consiste en lo siguiente: la propuesta de gobierno de la candidata, mejor conocida como Plan Kansai, contempla entonces enfrentar la crisis de la seguridad en el país al incrementar la presencia policial en las zonas más violentas, así también como utilizar tecnología avanzada para tareas de inteligencia, ejercer un control carcelario con políticas de reinserción social. Pero también vamos a escuchar un poco más acerca de esa propuesta, ¿no? Un centro especial de monitoreo, de vigilancia, un ECU 911 más ampliado que pueda atender la seguridad de nuestros hermanos en toda la región, ¿no? Toda la zona centro, y estará ubicado en Ambato. Y ahora, tras escuchar esta propuesta de Luisa González, Ivonne, ¿qué crees que necesite en este momento Ecuador, que está atravesando esta crisis de violencia? ¿Necesita entonces una atención integral para abordar el tema de la violencia o más represión policial a través de este plan Kansai? ¿Qué crees? Definitivamente creo que está sumamente claro que la crisis estructural que está atravesando al Ecuador tiene raíces profundas en toda la dinámica social, socioeconómica que tiene el país. Es decir, nosotros venimos con varios años en donde se ha debilitado a la atención estatal frente a la demanda ciudadana, frente a la atención social, frente a lo que es realmente un plan efectivo de desarrollo y de desarrollo sostenible, la transición que tanto estamos necesitando a nivel mundial de modelos energéticos. Es decir, todo esto ha sido, creo que, soslayado o de alguna manera invisibilizado por los últimos gobiernos que lamentablemente ha tenido el Ecuador, que no han demostrado ser eficientes en todo el combate a esta crisis estructural. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros estamos cerrando enero con el año más violento, con el mes más violento de los últimos años, según estamos hablando de más o menos 645 homicidios durante el mes de enero. Esto significa que más o menos alrededor de una persona fue asesinada por hora, en la sierra, por ejemplo. Estamos cerrando con unos índices de pobreza sumamente alta y de pobreza extrema, con altísimos índices de desnutrición infantil, con una crisis de seguridad que no se puede dimensionar, con una migración impresionante. Entonces, estamos viendo que esto es el resultado, es clarísimo, de una desatención de todo el ámbito social, socioeconómico que demandaba o que demanda el país y que ahorita estamos cosechando los frutos de ese descuido. En esta línea, creería que el plan de gobierno, el plan Kansai, es un plan, creería yo que es el más acotado para empezar en un proceso de atención a esto. Sabemos que 4 años es un tiempo muy corto, pero necesitamos un giro que pueda demostrar o dar resultados, por lo menos encauzarnos en algo que atienda a estas debilidades estructurales. Si nosotros continuamos en una militarización, lo hemos avisado desde muchos espacios, tenemos unos modelos como el modelo mexicano, como el modelo colombiano, en donde se ha demostrado que ni los planes de securitización ni la militarización realmente son las respuestas que necesitan unos países que atraviesan estas crisis multidimensionales. Fíjese, aprovechando que usted es experta en leyes internacionales, hay otro nudo dentro del gobierno
de Ecuador, y es la pugna que hay en el poder, ¿no?, dentro del gobierno en torno a la vicepresidenta Verónica Abad, que le ha pedido a través de los tribunales de Ecuador que se ordene al presidente Noboa que se le asignen nuevamente las funciones que tenía en el Estado ecuatoriano. Abad le exige entonces a Noboa que se abstenga de cualquier acto de persecución, degradación, también de hostigamiento en su contra. Igualmente le solicita al Tribunal de Garantías Penales de Quito que se le ordene al mandatario nacional ofrecer disculpas públicas, esto hacia la propia vicepresidenta por lo que califica como una obstrucción a sus funciones. Hay que recordar también que Noboa había designado a Cynthia Yeliber como vicepresidenta en reemplazo a Abad, lo que ha contribuido entonces a la polémica y acrecentó también el divorcio del binomio presidencial. Vamos a escuchar también de inmediato, Ivonne, este sonido. Dejarnos de este tipo de herramientas inconstitucionales para atropellar la voluntad del pueblo ecuatoriano que fue elegir una vicepresidenta constitucional. Así que eso es lo que buscamos, que eso se respete y que a pesar que hay la orden de una jueza para que se lo haga, hasta el momento no se lo ha hecho. Pedimos un pare al abuso del poder. Ivonne, ¿qué tanto alcance puede tener esta demanda de la vicepresidenta ecuatoriana en medio de estos comicios, en medio de este cierre prácticamente de la campaña de cara a la elección del día 9 de febrero? Bueno, la situación de la vicepresidenta ha estado rodeada de múltiples vicios de carácter legal, ¿no? Por un lado, la designación de una vicepresidenta a través de decreto, lo cual pues es abiertamente inconstitucional. Segundo, es decir, supliendo el cargo un cargo de elección popular. Segundo, la destitución a través de un ministerio, en este caso el Ministerio del Trabajo, cuando siendo vicepresidenta no cae tampoco en ello porque es la medida constitucional la que establece cuáles son los mecanismos de sanción o de destitución. Posteriormente, el hecho de no solicitar licencia al presidente para ejercer las funciones de candidato. Tercero, establecer y ampararse en la fuerza mayor, en una fuerza mayor inexistente indudablemente, para hacer un encargo temporal de la vicepresidencia. Es decir, esto solamente por mencionar unos de los tantos vicios legales que hemos nosotros visto desde diciembre aproximadamente hasta acá con relación al cargo de la vicepresidenta. Ahora, en este caso hay que aclarar que hay varias cosas funcionando. Por un lado, en efecto hay una orden de una jueza en donde se determinó que lo que había hecho el Ministerio de Trabajo en este caso era improcedente. Por otro lado, la acción de protección, lo que vimos hoy, es una medida que es constitucionalmente existe constitucionalmente para proteger con inmediatez y con urgencia la posible vulneración de derechos ante el orden constitucional. Esperemos a ver, yo creería que ha habido cierto límite de carácter judicial frente a estos actos de abuso de poder que hemos visto por el Ejecutivo y que son abiertamente o ilegítimos o inconstitucionales o ambas cosas. Y en este caso, creería yo que podríamos avisorar una grave vulneración porque más allá de que tengamos afinidad o no con la figura de la vicepresidenta, es clarísimo el atropello que se ha cometido a través de todas estas artimañas legales para que el Ejecutivo logre salir avante con sus intenciones. Entonces, yo creería que la defensa del presidente Noboa, yo estuve viendo la defensa técnica, me parece bastante débil en argumentación legal y yo creería que hay una posibilidad enorme de que se amparen estos derechos que han sido violados. Ahora, hay unos pedidos, como por ejemplo el pedido de la vicepresidenta del que el presidente presente disculpas públicas. No ha hecho esto el presidente en dos casos previos sumamente graves de violación de derechos humanos, como es el caso de una empresa Furukawa aquí en el Ecuador y de igual manera como es el caso de los niños de las Malvinas. Es decir, lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de encontrar un mandatario que tenga esa conciencia. Entonces yo, por ejemplo, veo que hay medidas como estas que aunque pudieran ser ordenadas difícilmente el Ejecutivo, mientras siga en el cargo, vaya a cumplirlas, pero esperemos que por lo menos a través de la justicia pueda ponerse un poco de orden a este lamentable desorden de carácter
constitucional de carácter legal que ha puesto en jaque al Estado de Derecho y que sigue operando en detrimento del sistema democrático. Doctora Ivonne Telles, muchísimas gracias por acompañarnos en esta parte del programa con este análisis. Será hasta la próxima. Aaron, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantada. Y a usted, por supuesto, no se vaya de nuestra pantalla porque de esta manera despedimos la primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Y pues aquí tiene entonces la final de nuestra emisión. Recuerde que estaremos analizando esta pregunta. No se vaya, ya volvemos con más. Búscanos en nuestro nuevo canal de YouTube. Telesur TV, @Telesur en español. Transmisión en vivo las 24 horas del día. Escanea el código QR y conéctate con la información. Porque Telesur siempre da más. Seguimos con más, con la presente emisión del Mundo desde el Sur, analizando lo que está aconteciendo en Ecuador de cara a las elecciones exactamente del día 9 de febrero. Y vamos a profundizar también este escenario y nos acompaña nuestro invitado, Ernesto Flores Sierra. Él es analista político y también docente universitario. Él está en Ecuador. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias. Buenas noches con todos, con todas. Aquí listo para dar un análisis de esta coyuntura tan compleja que estamos viendo ahorita en el Ecuador. Fíjate, Ernesto, prácticamente en este país se ha usado como una especie de caballo de Troya, ¿no? Todo esto para intentar violentar derechos internacionales. Por ejemplo, estamos hablando del asalto que tuvo lugar a la embajada mexicana durante el año pasado por parte del gobierno de Ecuador para extraer al ex vicepresidente Jorge Glass, ¿no? Esto es prácticamente también otro punto dentro del debate en esta campaña electoral que ya está próxima a cerrar. O sea, lo que ha sucedido en el Ecuador es que el presidente Noboa ha violado absolutamente todas las leyes, la Constitución, los reglamentos democráticos. Realmente ha sido una cosa alarmante, ¿no? Desde su llegada al poder, Noboa, que proviene de una familia bananera que ha mandado en este país en las sombras durante muchísimas décadas, pues eso ha llevado a la administración del Estado, ¿no? O sea, para Noboa no existen las leyes, no existen las cortes de justicia, no existe la Constitución, y se ha ido contra todo, incluso contra las leyes internacionales, ¿no? El asalto justamente a la Embajada de México fue el inicio de un proceso que se ha ido viendo permanentemente y que además ha contado con la impunidad de que Noboa tiene bajo su control las Cortes de Justicia, el Tribunal Contencioso Electoral, el mismo Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora Noboa nadie ha podido frenarle en este hecho insólito de que sea candidato y sea al mismo tiempo presidente. Y claro, y nadie le frena y eso le permite hacer campaña con fondos públicos, hacer campaña justamente desde la misma administración del Estado, utilizar recursos públicos para financiar a los candidatos a la Asamblea y se encuentra en esta condición que habla mucho de dónde viene, ¿no? De esta oligarquía, de esta burguesía bananera acostumbrada a hacer con el país lo que quiera y que ahora en el poder ha demostrado simplemente eso. Entonces realmente la situación es alarmante porque dentro de la campaña, ¿no es cierto?, hay una desigualdad estructural, es decir, no es lo mismo competir, ¿no es cierto?, como una organización que recibe justamente los fondos del CNE y ver cómo libra esta lucha, que lo que hace Noboa con todos los recursos del Estado, con todo el aparataje mediático y además con todo lo que es una legión gigantesca de troles, de personas que manipulan la opinión pública, de los medios de comunicación, que están lanzando siempre este tema justamente contra el progresismo, ¿no? Y contra todas las tendencias de izquierda de paz. Es decir, es una campaña de criminalización a gran escala en el país y que en eso se juega mucho de la única carta que Noboa tiene, porque en realidad no hay obras,
paz, no hay un mandato más o menos estable. El Ecuador está en una de las peores olas de violencia de su historia, con un crecimiento de la pobreza exponencial, pero tenemos siempre este as bajo la manga del anticorreísmo. Incluso en esta última campaña se volvió a hablar del antichavismo y cuestiones así que no tienen el menor sentido en la realidad ecuatoriana, pero que se utiliza justamente como un caballo de Troya para engañar a esa porción de la población que está bajo el régimen ideológico, ¿no? Sí, Ernesto, y ahora que hablas justamente dentro de las deudas que tiene el actual gobierno, sin duda no podemos dejar de lado el tema de la violencia, y es que este año la cifra de homicidios ha aumentado, de hecho, hasta en el mes de enero. Según las cifras de la Policía Nacional Ecuatoriana, en este país se cometieron cerca de 6.000 asesinatos durante el año 2024, lo que indica que hubo una tasa de homicidios del 38,76%. De hecho, durante este primer mes del año, la cifra aumentó un 45%, convirtiéndose en la mayor tasa de homicidios y de violencia, no solo para la historia del país, sino en la región latinoamericana. Hay que también dejar en claro que el pasado 9 de enero, Ernesto, y también audiencia de Telesur, se cumplió un año del anuncio hecho por el presidente Daniel Noboa sobre el conflicto interno armado en esta nación, por lo que los expertos aseguran que las políticas para combatir la violencia implementadas por el gobierno no estaba dando entonces resultados. Fíjate, Ernesto, otro elemento que hay que sumar entonces es esta mala gestión en torno a la violencia criminal. Bajo la excusa, entonces se aprobó la instalación también, hay que recordarlo, de una base militar en las Islas Galápagos. Todo esto con el fin supuesto de combatir al narcotráfico y también la pesca ilícita. ¿Será que entonces el tema de la violencia en este país también está siendo usado como un pretexto para dejar que, por ejemplo, potencias extranjeras, en el caso de Estados Unidos, instalen una base militar dentro del territorio y específicamente dentro de esta región que es estratégica para Ecuador? Claro, o sea, lo que obviamente es cómo se manipula la información, ¿no? Lo que hay que decir y que la gente tiene que tener claro es que todo este conflicto entre carteles de la droga no es que se inicia con la salida justamente de la base de Manta, se inicia justamente a raíz de la base de Manta. Hay que decir las cosas claramente, ¿no? El imperialismo, dentro de todos los negocios que maneja, también maneja el negocio de las drogas. Y lo que se hizo en el país durante la presencia militar norteamericana fue dejar sembrando justamente las bases de lo que luego sería este desarrollo de los cárteles, ¿no? Y pasar de una criminalidad de tipo local a una criminalidad justamente transnacional, que es lo que estamos viviendo como todo el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y que a raíz de que se dio el proceso ¿no es cierto?, de introducción justamente de la DEA, de la CIA en el Ecuador, es que estas pequeñas bandas delincuenciales, que hasta ese entonces a lo mucho eran bandas regionales o a lo mucho en alguna ciudad de la costa, se convirtieron en bandas nacionales y transnacionales, y que a partir de ahí comienzan a controlar la economía, a controlar los bancos, a controlar a los políticos. El día de hoy salió una estadística, por ejemplo, que el PIB ecuatoriano, desde que están gobernando los neoliberales, no ha dejado de caer, y sin embargo las ganancias bancarias no dejan de crecer. Es decir, ¿cómo se entiende eso si no que hay una fuente ilícita de recursos que ingresa al país, que nadie hace absolutamente nada, y que de hecho es la que financia a estos grupos de poder? Entonces el proceso justamente de la base de Manta se ha manipulado para decir, cuando se fueron los buenos gringos que estaban aquí empezó el problema, cuando lo que hay que decir es que los gringos dejaron sentado el problema y que a partir de entonces se ha vuelto un negocio muy rentable, tanto para los mismos comerciantes que venden la droga en los Estados Unidos como para todos los carteles que controlan esta región, y que la presencia militar norteamericana jamás ha resuelto esos problemas, ¿no? Sino que los complica, porque ahí están involucrados negocios que les interesan. Si no, veamos qué sucedió con Afganistán y el negocio de la heroína a raíz de que los gringos invadieron, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahora en Siria con el Captagon? ¿Y qué va a suceder justamente, y ha sucedido en Colombia a raíz de la presencia militar norteamericana, que es disparar justamente los negocios relacionados con la cocaína? Y esa es el hecho real. Entonces la situación en el Ecuador vivimos, claro, es una situación donde 600 personas mueren en menos de un mes, y se trata de acusar a un gobierno que no está en el poder hace más de 8 años, ¿no? Cuando es obvio que las políticas que han venido desarrollando estos gobiernos, como el banquero Lazo, que se ha denunciado que en su banco es donde se lava la plata ilícita, o este presidente actual Noboa, ¿no es cierto?, que hay que decirlo, cada semana caen toneladas de droga en barcos de banano, aparentemente no tendría nada que ver con esto. Es absurdo.
sin decir que las políticas justamente de esta guerra contra el narco a lo que han llevado es a decenas y centenas de violaciones de los derechos humanos, a que las ciudades sean ahorita prácticamente zonas controladas por los carteles de la droga, y a que finalmente hayamos perdido esa batalla, ¿no? Es decir, era una guerra que nunca se podía ganar y que el ejército ecuatoriano, que por cierto nunca ha ganado una guerra, perdió la guerra contra el narco, ¿no? Porque ahora tenemos que el narco controla Manta, controla El Oro, controla Durán, controla todas las ciudades instalado, y los militares, los policías no son capaces de hacer absolutamente nada. Todo ecuatoriano en este momento ha tenido cerca la violencia, ¿no? Por decirle, yo el día de ayer, en la zona donde vivo, un intento de sicariato, en una zona que no se encuentra en la zona más caliente justamente del conflicto, pero ya se ven este tipo de acontecimientos, ¿no? Lo cual es realmente alarmante. Ernesto, también otro tema que estuvo ocupando las principales planas durante el año 2024 en Ecuador fue el tema eléctrico, ¿no? Prácticamente desde el gobierno se le achacó la deficiencia del sistema eléctrico al cambio climático, pero queremos saber, por supuesto, desde tu perspectiva, si esto fue realmente así. ¿Fue el cambio climático el responsable de la cantidad de apagones que hubo durante el año pasado, o como algunos analistas, por ejemplo, también mencionaron que esto fue por falta de inversión en el sistema eléctrico y que, por supuesto, el pueblo ecuatoriano también debe recordar este momento a la hora, por ejemplo, de ejercer su voto el día 9 de febrero, ¿no? Y esto fue obviamente causa del abandono, ¿no?, en que se encuentra todo el sistema de producción eléctrica. Y no solo el abandono, ¿no es cierto?, de lo que es el sistema hidroeléctrico, sino de las termoeléctricas, en las cuales no se ha invertido hace mucho tiempo ni un solo centavo, las cuales están sometidas hace mucho tiempo al robo de los recursos públicos por parte de estos grupos neoliberales, y además al hecho de que tampoco hay ningún tipo de planificación. Es decir, esta gente vive en un estado de anarquía, es simplemente lo que bien venga. De hecho, el cambio climático ayudó a que vuelva a llover y en el Ecuador tengamos luz, porque no hicieron absolutamente nada. Pasaron toda la crisis eléctrica, se perdieron casi 4.000 millones de dólares y no hicieron absolutamente nada. No fueron incapaces de instalar una turbina ni generar un solo negocio. El único negocio que hicieron fue el de Progen, que se fueron robando millones de dólares del pueblo ecuatoriano. Eso fue lo único que hicieron. Es decir, más bien Noboa debería agradecer al cambio de clima que ahora tenemos luz, porque en realidad no hicieron absolutamente nada. Es terrible que en el Ecuador la única argumento que tenga justamente estos grupos es de este tema del correísmo, anticorreísmo, porque argumentos de su eficiencia, de lo que han hecho, han dejado de hacer, realmente no existe absolutamente ninguno. No fueron capaces ni siquiera de dar la mínima respuesta al problema eléctrico. Se lo dijeron a Noboa: usted está esperando que llueva, y esperar que llueva no es gestión. Se lo dijo el actual candidato de Pachacuti y Leonidas Diza, y al final resultó ser cierto. Noboa no hizo absolutamente nada, no metieron un centavo. El dogma neoliberal les hace que estas personas prefieran perder 4.000 millones de dólares antes que meter un centavo justamente en resolver los problemas de la población. Es una cosa terrible. No sé si en otros países del mundo se pueda dimensionar lo que se vive aquí en el Ecuador, pero los apagones de 14 horas solamente porque no les dio la gana de poner un centavo en el parque justamente de generación eléctrica es una catástrofe que no creo que tenga comparación con nada en la historia nacional. La cantidad de dinero que se perdió, los puestos de trabajo que se perdieron, las empresas que quebraron, es una cosa realmente, pero fantasmagórica, ¿no? Debería darnos temor ese tipo de gente en el poder. Ernesto Flores, gracias por tu análisis para la pantalla de Telesur, y esto por supuesto sin contar el crédito que le pidieron al FMI por 4.000 millones de dólares. Será hasta la próxima, Ernesto. Hasta la próxima, muchas gracias por la invitación. Y de inmediato vamos a terminar nuestro programa, pero antes revisamos el resultado de la encuesta. La siguiente pregunta: en medio de la crisis, se la reiteramos, la crisis política y de violencia que atraviesa Ecuador, ¿qué futuro cree que le espera al país? Esto tras las elecciones. Bueno, un 56% de ustedes ha dicho que mejorará con un cambio de liderazgo. Un 24% votó porque seguirá empeorando si no hay reformas profundas en Ecuador. Un 12% ha dicho que no cambiará mucho debido a la falta de consensos, y un 8% cree que el futuro depende de cómo se maneje la seguridad y también la economía. Con esta información, entonces, despedimos la presente emisión. Será hasta la próxima. Siga con nosotros, con Telesur, con la mejor información internacional. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy
la denuncia de corrupción en la Iglesia en el Perú con otro notable invitado, el padre Luis Basalar García, precandidato presidencial directamente desde Lima. Padre Luis Basalar García, una cálida bienvenida al programa. Jorge,